Es que ayer, ¿eso qué es? Lo que vimos ayer. Vamos a empezar con el repaso de lo que vimos ayer, porque sí, algunas de las diapositivas estaban mal. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la capacitación básica. Lo vamos a ver muy rápido. Nosotros, pues, ya como lo vimos ayer, somos una empresa que nos dedicamos a asesorar, acompañar, apoyar y canalizar a los pacientes que cuentan con una póliza vigente de seguro de gastos médicos mayores. Permite. Vimos a quién vamos dirigidos a personas que cuentan con una póliza vigente de gastos médicos mayores, ya sea que sea otorgada por la empresa o sea de tipo personal. Trabajamos con la mayoría de las aseguradoras de México, como ayer bien les dije, trabajamos con MedLife, con GNP, con AXA, BBVA, Plan Seguro, Sura, Zurich, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las empresas con las que trabajamos o algunas aseguradoras con las que trabajamos. ¿Qué beneficios van a tener los pacientes de nosotros? Ellos de nosotros van a obtener asesoría personalizada, van a tener la primer consulta de valoración sin costo con el especialista que ellos requieran. Nosotros les vamos a hacer los trámites, tanto de las consultas como de las programaciones de cirugía, y los vamos a apoyar hasta con 10,000 pesos del deducible y del coaseguro. Ayer veíamos que era el deducible y que era el coaseguro. Esta es el ejemplo de una póliza que vimos todos los datos que llevaba. Lleva, por ejemplo, el nombre de la empresa, que ese es el contratante, viene el número de póliza, que es el número que le da la empresa, que le da la aseguradora, perdón, a toda la plantilla de esa empresa. El número de certificado, viene ahí el nombre del titular. Datos importantes que a nosotros nos interesan es obviamente la póliza, el certificado, el nombre de la persona titular, quién la está otorgando, la vigencia de la póliza aquí en la parte de donde viene sexo femenino, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ver dos cosas importantes. ¿Cuándo fue la fecha de ingreso a la colectividad asegurada? Es decir, ¿desde cuándo tiene esa persona esta póliza? Y hasta cuándo se vence. Ahí viene la vigencia de la póliza, desde qué fecha hasta qué fecha. Entonces, nosotros en esta parte es donde vamos a saber si esta póliza es la actual o es la vigente. En la parte de relación de asegurados, ahí viene el nombre del titular y viene los asegurados de esta paciente, como pueden ser esposo, hijos, y en algunas empresas dejan asegurar a sus padres y a lo que son sus concubinas. En la parte de en medio viene pues ahí el tipo de plan contratado, como les decía, hay niveles. Esto depende del tipo de póliza que compre la empresa. Puede ser planes básicos, pueden ser planes ejecutivos, pueden ser planes plus, etcétera. Esto depende mucho de la empresa, el tipo de póliza que le compre a su paciente, a los trabajadores, perdón. ¿Qué va a ser la diferencia? Los hospitales donde se puedan atender los trabajadores, la cantidad o la suma asegurada que ellos tengan, cuánto van a pagar de deducible y cuánto van a pagar de coaseguro. Entonces, hay empresas que compran pólizas, les decía ayer, muy básicas, donde el paciente no puede, por ejemplo, ingresar a hospitales como de la categoría de Ángeles, porque su póliza no da para esos hospitales. ¿Y qué sucede si ellos ingresan a un hospital que no es de su categoría? Entonces, en ese momento se les penaliza, se les cobra algo por haber utilizado un hospital que no era de la categoría de su póliza. Ayer les platicaba o les decía que la suma asegurada y el deducible viene en unidad de medida o en UMAM, que es una unidad de medida actualizada,
y que la unidad de medida actualizada, ahorita les voy a dar el monto exacto, para que en base a esa unidad de medida nosotros podamos saber cuánto es su suma asegurada. Por ejemplo, aquí su suma asegurada veíamos que era de 1000 UMAM, y si cada UMAM está en 3,147 pesos, pues entonces su suma asegurada es alrededor de 3,147,000 pesos. Su deducible aquí vuelve a aparecer en UMAM, son 2 UMAM, y si la unidad de medida está en 3,147, pues más o menos el deducible estará en 6,200, 6,300 y algo. Este va a ser su deducible. El coaseguro, también lo vamos a repasar, es el porcentaje del total de la cuenta que debe de pagar el paciente. Veíamos algún ejemplo. Aquí vemos los conceptos básicos. Ya vimos dónde está el número de póliza, dónde está el certificado. Aquí está la unidad de medida actualizada, equivale a 3,153.70 pesos. Esto es importante que lo anoten porque la unidad de medida se actualiza cada año en el mes de febrero. Y este año está en 3,153.70. Si voy muy rápido o algo requieren que ponga alto para explicarles un poquito más profundo, me dicen, ¿sí? Por favor. Entonces aquí viene el ejemplo, justo que les decía, si la póliza viene definido con una suma asegurada de 1000 UMAM, se multiplica y esta va a ser la cantidad de la suma asegurada que tiene ese paciente en su póliza. ¿Ok? Y bueno, el deducible, les decía, se calcula de la misma manera. Existen pagos que debe realizar el asegurado cada vez que use su póliza, lo que es el deducible. Como les decía, es un pago fijo establecido en el contrato, se mide por UMAM. El coaseguro, que es el porcentaje del total de la cuenta después de quitar el deducible. Coaseguro de honorarios médicos. Este solo se va a aplicar para algunas aseguradoras y lo determinan los dictaminadores. Este gasto es cubierto por el paciente. Nosotros, cuando les vamos a dar los beneficios a los pacientes, les vamos a explicar que hay un coaseguro de honorarios médicos, esto solo con los pacientes que tengan póliza de GNP. Hasta el momento, si estoy mal, Mari, me corriges, porfa, pero hasta el momento el que cobra coaseguro de honorarios médicos, o es el único que yo he visto que cobra coaseguro de honorarios médicos, es GNP. Entonces, este coaseguro nosotros no podemos apoyar al paciente y ese lo cubre él. Ese coaseguro lo va a saber el paciente hasta que le den el alta y hasta que llegue la carta la carta final o la carta de pago directo, que ahorita se los voy a explicar qué es. Desvíos hospitalarios son gastos personales que tiene el paciente dentro del hospital o tratamientos que no tengan nada que ver con el padecimiento por el que está ingresado. Ejemplo, entra un paciente a lo mejor por un problema cardíaco. De hecho, eso a mí ya me sucedió. Entra por un problema cardíaco, está ingresado aproximadamente casi un mes en el hospital y por este encierro el paciente empieza a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, le da depresión y entonces empiezan a darle ansiolíticos y empiezan a darle antidepresivos dentro del tratamiento, dentro del hospital. A la hora que se va de alta, todo el tratamiento de los ansiolíticos y el tratamiento de los antidepresivos se los cobran como desvíos hospitalarios. ¿Por qué? Porque esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que entró. O sea, si él entró por un problema cardíaco, no tiene absolutamente nada que ver un antidepresivo, y eso se toma como un desvío hospitalario porque es un gasto personal de este paciente.
O, por ejemplo, cuando van con algún acompañante, se queda ahí su acompañante y el acompañante quiere desayunar ahí. Bueno, piden el desayuno, se lo llevan, pero al final del día, cuando les dan el alta, cuando ya se va a ir el paciente, esos desayunos se los cobran como desvíos hospitalarios. Hay hospitales, por ejemplo, el que tiene más desvíos hospitalarios es Grupo Ángeles, porque el paciente cuando llega, monamente le dicen, mira, te voy a dar tu kit de bienvenida, le dan una almohada y le dan unas chanclas y cositas así, pero lo que no le explican al paciente es que a la hora de su alta se los van a cobrar y se los cobran pues como si fueran de oro, porque un kit de bienvenida aproximadamente se los están cobrando entre 3,000 y 3,500, más o menos. Entonces, sí vemos cuáles son los desvíos hospitalarios, son los gastos personales y hacen llamadas de larga distancia, desde el cuarto, tratamientos que no tengan nada que ver, o por ejemplo, si se queda un acompañante y requiere otra almohada y requiere otra cobija, porque por ejemplo, hay hospitales que sí se los dan sin costo, pero hay algunos otros hospitales que la almohada extra la cobran, la cobija extra la cobran. Entonces, eso ya es dependiendo cada hospital. ¿Sale? Entonces, vamos hasta ahí. Ayer poníamos ese ejemplo de lo que eran los gastos personales, de lo que pagaba el paciente del deducible, de lo que pagaba del coaseguro, y en total, pues el paciente iba a pagar alrededor de 16,676 y cuál es lo que cubre el seguro, ¿no? Entonces, si nosotros le estamos ofreciendo el beneficio de absorber el deducible y del coaseguro, pues le estamos ahorrando fácil de entrada unos 15,000 pesos. Esto es algo que debemos destacar muchísimo con los pacientes, porque pues hoy ahorrar 5, 10, 15,000 pesos, bueno, pues para todos yo creo que es una gran ayuda. Entonces, esto es algo de lo que nos vamos a agarrar muy fuerte para poder generar a los pacientes. Les podemos decir perfectamente, si tú entras como un paciente normal, para empezar te van a pedir una tarjeta de crédito o un depósito. Si entras a través de nosotros, no te van a pedir ni la tarjeta ni el depósito y además te vas a ahorrar hasta 10,000 pesos de deducible y el 10% del coaseguro. ¿Qué es lo que ayer me preguntaba Lalo también en el caso de que una cuenta fuera mayor al monto a la suma asegurada del paciente? Bueno, pues les decía que lo absorbe el paciente. En este caso pasa exactamente lo mismo. Si su deducible es mayor a los 10,000 pesos, ellos pagan el restante. Ejemplo, hay pólizas, la mayoría de pólizas colectivas no llega a los 10,000 pesos, llega a lo máximo pues 9,100, 9,000 algo. Pero también hay pólizas, muy pocas, pero sí las hay en colectivas, que por ejemplo su deducible lo tienen en 11, 12,000 pesos. Entonces nosotros vamos a absorber los 10 y ellos pagan lo que falte, los 2 o los 3,000 pesos que falten. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Creo que nada más pusieron que están ahí y no están. Ya los vi, ¿eh? No, sí, aquí estamos. Todavía no hay dudas. Ok. Bueno, entonces, eh, ayer vimos conceptos básicos, que era un siniestro, que es el acontecimiento, enfermedad que produce daños al asegurado y obliga a la aseguradora a cubrir total o parcialmente los gastos generados. Esto es un siniestro. Un accidente se considera como accidente lo relacionado con traumatismos, por ejemplo, todas las lesiones de ortopedia, así como golpes en la cabeza, traumatismos cráneoencefálicos. Y enfermedad es cualquier alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. ¿Sale?
Les decía en la póliza que debemos de checar muy bien lo que es la fecha de antigüedad, porque es a partir de la fecha en la cual el asegurado está cubierto por su aseguradora. Ajá. Esto es importante porque vienen entonces los periodos de espera. Les decía que si nosotros el día de hoy compramos una póliza personal, por ejemplo, no la podemos utilizar en un mes. Decir, ay, es que ya compré la póliza y en un mes me voy a operar de la nariz, por ejemplo. Esto no se puede hacer porque entonces la aseguradora lo tomaría como que estamos queriendo tomarles el pelo, ¿no? Que estamos comprando la póliza obviamente para utilizarla luego, luego. Entonces, por eso se pone un periodo de espera y cada cirugía tiene un periodo de espera determinado. Ayer les decía que las cirugías que son comunes como hernias, vesículas, apéndice, histerectomía o cosas ginecológicas, etcétera, o urológicas, piedras en el riñón, etcétera, tienen un periodo de espera aproximado de un año. Cuando son cirugías más complicadas, o más especializadas en el caso de neurología, cardiología, ortopedia y traumatología, que sería columna, cadera, rodillas, etcétera. Estos tienen un periodo de espera más alto, que podría llegar a ser de 1 año y medio hasta 2 años. Eso depende de los endosos o las letras chiquitas de cada póliza, ¿vale? Arely, ¿me Dime, escuchas? Mari. Sí, Ah, claro. es que tenía apagado mi micrófono. Perdón, ya, va. Disculpa. Ok, pensé que ibas a preguntar algo. No, está perfecto. Es que hace ratito te estaba hablando, pero no me escuchaste. Que solamente el MetLife es la que está haciendo todo ese tipo de cobro ahorita, porque antes no lo hacía. Eso es lo que te iba a decir. Ah, ok. Sí, Te entonces, decía, aparte de GNP, que es la que cobraba siempre coaseguro de honorarios médicos, en este momento, solo en este momento, MedLife está ya como tomando también previsiones porque se le han incrementado muchísimo los siniestros a partir de la pandemia y entonces ya también están cobrando coaseguro de honorarios médicos. y aumentó el deducible, casi a todos. Ok, pero eso de aumentar el deducible, es también por parte de la empresa, o sea, del tipo de póliza que le haya comprado la empresa. Ah, ok. Bien. Bueno, entonces decíamos que ¿qué son los padecimientos congénitos? Pues son las enfermedades o padecimientos con el que se nace. Para que la aseguradora cubra esos padecimientos, el afectado se debe asegurar dentro de los primeros 30 días a partir del nacimiento. Ayer poníamos de ejemplo a los bebés que nacen con paladar hendido, sabemos que van a requerir cirugías, que van a requerir algunas placas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un padecimiento congénito para que pueda cubrirlo la aseguradora. En cuanto nace el bebé, tienen que registrarlo y darlo de alta en la aseguradora antes de los primeros 30 días de nacido. Y un padecimiento preexistente son todas las enfermedades o padecimientos que se hayan diagnosticado antes de que el asegurado se diera de alta en la póliza. Poníamos de ejemplo los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, etcétera, etcétera. Estos son padecimientos preexistentes que ya los tienen antes de tener su póliza. Para la aseguradora, estas enfermedades, incluso el cáncer, las pueden tomar como preexistentes y no todas las pólizas cubren los padecimientos preexistentes. Okay. Ay. Ok, ¿cuáles son las exclusiones? Déjenme checar si no. Ah, que sí. Las exclusiones son todas las enfermedades o padecimientos no cubiertos por la póliza.
Veíamos ayer que los tratamientos dentales no son cubiertos por la póliza. Incluso a mí se han acercado pacientes que requieren cirugías maxilofaciales porque tienen mal lo que es la mandíbula. Entonces, me piden que si la aseguradora lo puede cubrir y esos tampoco entran dentro de las enfermedades o las cirugías cubiertas por la póliza. Entonces, eso de entrada, si el paciente le dice, ay, es que yo tengo la mandíbula salida y quiero que me hagan una cirugía maxilofacial, no, de entrada eso no lo cubre. Tratamientos psicológicos o psiquiátricos, dermatología, alergología, tratamientos estéticos, se van a topar mucho con este tipo de pacientes que les pidan hacerse un tratamiento estético y que lo metamos por medio de la póliza. Definitivamente no se puede hacer. Ayer les comentaba, los mismos médicos, te dicen, yo no voy a jugar mi cédula por hacer una cirugía, que cuánto les gusta que puedan ganar, ¿no? O sea, ellos no se van a prestar. Hay algunos médicos que sí se prestan, pero bueno, pues como siempre pasa, los descubren y bueno, pues andan hasta perdiendo su licencia. Nosotros no nos Prótesis, vamos a arriesgar, ni vamos a arriesgar al médico. Sí, las Mari. prótesis, las prótesis tampoco las cubren, por ejemplo, de mama. Prótesis dentales, no. No, de mama. Ah, de mama. En el caso de cáncer, en el caso de cáncer, si requiere también la prótesis de mama, también se considera estético. También se considera estético y no lo cubre. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Vamos bien hasta ahí? Correcto. Muy bien. Sí. Lalo, ¿tú tenías alguna pregunta? No, todo bien. Ok. Bueno, ayer empezamos a ver qué era el pago directo. El pago directo es el proceso mediante el cual la aseguradora realiza el pago al prestador, que es el hospital, así como los honorarios médicos por la atención brindada al asegurado. Para esto se deben de cubrir ciertos criterios. Es decir, cuando el paciente ingresa ya al hospital y lo dan de alta, se pide una carta de pago directo para que la aseguradora le pague directamente al hospital. El hospital debe de mandar todo un file completo del asegurado a la aseguradora para que ésta pueda generarle su carta de pago. ¿Qué debe de mandar el hospital? Bueno, ahorita lo vamos a ver. El paciente debe de cubrir con estos requisitos. Su póliza obviamente debe estar vigente y pagada. Eso nosotros lo vamos a checar muy bien. Antes de ingresar a un paciente, tenemos que estar seguros que su póliza esté vigente y pagada. Porque hay muchos pacientes o hay algunos pacientes que entran a un hospital, pero resulta que hace 2 o 3 meses ya dejaron de trabajar para esa empresa y entonces la empresa obviamente ya no la pagó. ¿Y qué sucede? Pues que el paciente cree que todavía la va a cubrir la aseguradora y pues no, ya no la cubre, él tendría que cubrir toda la cuenta. Bueno, se debe de cubrir también con el requisito de que el hospital esté en convenio con la aseguradora. Nosotros los hospitales que manejamos están en convenio con la mayoría de las aseguradoras. El padecimiento debe de estar en cobertura. Como les decía, por ejemplo, si entra por una apéndice, pero en realidad se hizo un bypass gástrico el paciente, obviamente eso no entra dentro de la cobertura de la póliza y entonces pues el paciente tiene que pagar también toda la cuenta. Y el paciente debe estar internado al menos 1 día y medio. El pago directo se maneja de 2 formas, ya sea por urgencia o por programación. En urgencia, bueno, pues
ya todos sabemos que una urgencia es cuando es de repente y se presenta de forma inesperada y entonces el paciente se siente mal en el momento y requiere internarse. El paciente debe presentarse en urgencias del hospital con su INE y su póliza vigente. Se va a registrar en admisión y va a mencionar el convenio o que va de nuestra parte. Es decir, que el paciente cuando llega a urgencias presenta su póliza, su INE y dice, vengo de parte de consultoría médica, y ya el hospital va a dar aviso a la aseguradora que un paciente de su aseguranza va a ser atendido ahí. Durante el internamiento se realizarán los estudios necesarios para establecer el diagnóstico del paciente. Es decir, lo ingresan y le hacen todo lo necesario. Se determina ahí si el tratamiento va a ser médico o quirúrgico. O sea, si va a ser solo con medicamento o se le va a hacer alguna cirugía. Al momento que se emite el alta del paciente, se envía el expediente a la aseguradora para que ésta genere la carta de pago directo. Esto es lo que les decía. El expediente que debe de llevar, el expediente que manda el hospital a la aseguradora, debe de llevar la carátula de la póliza, debe de llevar la identificación oficial del titular y del paciente. Si no es el titular el que está ingresado, sino su esposo o sus hijos o alguno de sus hijos, debe de ir también el INE del paciente que se está atendiendo. Si es menor de edad, debe de llevar su CURP. Debe de llevar este expediente, los estudios que corroboran el diagnóstico, todo lo que le hicieron, si le hicieron ultrasonido, placas, resonancia, todo lo que le hayan hecho, va en ese file. Piden o lleva ahí también la solicitud de pago directo o el aviso de accidente. Este es un formato que yo les voy a enviar y que vamos a estudiar antes. Es un formato que se llena, lo llena el paciente, pero para no tener ningún inconveniente, yo les aconsejo que lo llenen ustedes para que no haya ningún error. Ajá. Estos formatos se encuentran en las páginas de las aseguradoras y normalmente, como les decía, lo llena el paciente. Sin embargo, pues, de nuestra parte, nosotros lo llenamos, ¿no? Les voy a mandar todos los formatos de aviso de accidente de la mayoría de las aseguradoras, ¿vale? En este expediente que manda el hospital a la aseguradora también debe de llevar un informe médico. Este es un formato que también existe y lo va a llenar el médico tratante, donde va a especificar ahí el diagnóstico o qué procedimiento le realizó al paciente. Ya que tenemos todo ese file completo o esa carpeta completa, el hospital lo manda a la aseguradora, se manda toda la documentación, y para que la aseguradora dé una respuesta con la carta de pago directo o la carta final, aproximadamente tardan entre 4 o 5 horas. Fines de semana se tardan mucho más. Entonces, hay que hacerles consciente a los pacientes que no porque el doctor le dijo a las 12 del día, ya mandé tu alta, es que ya se va a ir. No, porque todavía falta que manden toda la documentación a la aseguradora y que la aseguradora regrese la carta de pago directo. Entonces, a veces sí es muy tardado. Les decía, los fines de semana todavía se hace más lento este proceso y llega a haber casos que se tardan hasta 7, 8 horas o incluso se tienen que quedar el paciente otra noche porque la aseguradora no ha enviado las cartas de respuesta. Una vez que el hospital recibe ya la carta autorización o esta carta final de pago directo, se hace ya el último proceso que es llamado control de costos para que ya pueda generarse el pase de salida y el paciente ya pueda retirarse. Esto es lo que ya hace el hospital. A ver, la aseguradora me va a pagar, ejemplo, 100,000 pesos,
pero mi cuenta, porque viene desvíos hospitalarios o porque le hice a lo mejor un estudio que no cubre la aseguradora, hacen ya ahí como un corte de la cuenta y entonces eso pues también llega a veces a tardar un poquito, ya que hacen este último proceso, entonces ya pueden generar los pases de salida para que ya se vaya el paciente una vez que haya sido cubierto todo lo que se debe en el hospital. Eh, Ahí en esa cuenta es donde se le quita lo que es el deducible y el coaseguro. Para nosotros es súper importante tener siempre esas cartas. Las cartas de pago directo, nosotros se las vamos a pedir a los pacientes siempre y si nos pueden dar también el desglose de la cuenta, pues está muchísimo mejor, porque ahí nosotros podemos ver que les hacen realmente el descuento del deducible y del coaseguro. ¿Vale? ¿Alguna pregunta de esta parte? Porque sí es algo rebuscada o complicada. Oye, y en esa carta que se pide, que es muy importante que se le pida al paciente, es porque ahí viene todo el desglose de los honorarios médicos y de lo que queda de total. ¿Está bien? Así es. Sí, sí. Ahí nos podemos basar de cuánto es lo que pagó la aseguradora al hospital. Y es una base también importante para nosotros de saber cuánto vamos a cobrar de esa cuenta, obviamente. Muy bien. Entonces, por eso hay que pedírselas al paciente, el hospital se las debe de dar al paciente o al menos les debe de dejar tomar fotografías para que nos las envíen. Nosotros debemos de tener de cada paciente lo que es su póliza, su INE, después les voy a enseñar el formato para poder dar de alta al paciente y las cartas, o sea, nosotros debemos de tener de cada paciente como que toda la información para el caso de programar después o para el caso de las cuentas, ¿no? Que eso es súper importante. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta ahí? Lalo, Francisco, Oye, Mari. sí, ahí es importante. También pedir comprobante de domicilio. Ah, eso lo vamos a ver en la programación, Mari. Ah, ok. Ya, perdón. No, ¿todo bien? Correcto. Seguimos Todo entonces. correcto. Ya que atendieron al paciente, muchas veces saca ya el médico al paciente o lo da de alta y le dice, te voy a tener que hacer una cirugía, pero no en este momento, o sea, no es tan urgente que te haga una cirugía. Entonces se hace el proceso de programación. Este proceso de programación también lo podemos obtener cuando nosotros mandamos a los pacientes a la consulta de valoración sin costo. Es decir, a nosotros se nos acerca un paciente y dice, oye, es que fíjate que yo tengo piedras en la vesícula desde hace mucho, ¿no? O tengo una hernia inguinal desde tal fecha. Ok, entonces nosotros los vamos a mandar a la consulta de valoración sin costo, pero ya con la idea de que es para cirugía. Entonces, al médico le vamos a pedir, perdón, después de la consulta, que nos llene el informe médico para poder hacer la programación. ¿Qué se refiere a una programación? Bueno, se refiere al envío del expediente a la aseguradora para que ellos puedan autorizar que se realice la cirugía o lo que requiere el paciente. Eh, Dice aquí que por condiciones de la póliza la cirugía a realizar. Ah, ok. Sí, hay
cosas que no se pueden urgenciar. Por ejemplo, una cirugía de nariz o de cadera o de rodilla o de columna, no la podemos meter por urgencia a menos que haya sido un accidente automovilístico o este rollo. Si no es así, si solo es una enfermedad que ya trae, tenemos que hacerlo forzosamente por programación. Entonces ya vamos a mandar al paciente. Si está a la mejor mal de la rodilla, lo vamos a mandar con el ortopedista o con el traumatólogo para que él nos llene todos los documentos que requerimos para hacer la programación. Ahorita les voy a decir qué documentos requerimos para hacer programación. Siempre, siempre les vamos a pedir estos documentos a los pacientes para hacer una programación de cirugía. Es el INE del titular y o el paciente afectado. Es decir, si es la póliza del esposo y la que se va a operar es la esposa, requerimos los INE de los dos, titular y del paciente afectado. Por los dos lados, es el INE por los dos lados, escaneados en un solo PDF. Ajá. Les vamos a pedir su carátula de la póliza vigente. Les vamos a pedir los estudios que corroboren el diagnóstico. Estos nos los puede dar el médico o si se los manda a hacer el médico al paciente por fuera, por ejemplo, alguna tomografía, algún ultrasonido, algún estudio en específico, nos los tiene que dar el paciente. Si no, el médico, si le hace ahí los estudios, entonces él también nos los estaría proporcionando. La solicitud de programación, que les digo que son los formatos que existen, que se los voy a mandar. Y bueno, esa es la solicitud de programación o aviso de accidente, el informe médico que lo llena el médico tratante, comprobante de domicilio vigente no mayor a 2 meses. Estos documentos los vamos a solicitar sí o sí al paciente porque siempre los vamos a ocupar para cualquier programación en cualquier aseguradora. ¿Ok? Ok, correcto. ¿Mandé? Que sí, está correcto. Ok. A ver, entonces, notas importantes, cada aseguradora y o póliza maneja condiciones diferentes. Se los decía hace rato, dependiendo el tipo de póliza que le compre la empresa a sus trabajadores. Es necesario siempre verificar que la póliza esté vigente y pagada. Esto ahorita vamos a ver cómo lo vamos a solicitar o cómo vamos a saber si está vigente y pagada. El padecimiento debe estar en cobertura y debe cumplir con el tiempo de espera. El hospital debe estar en convenio con la aseguradora, de lo contrario la cuenta se manejará por reembolso. Si el hospital al que va el paciente no está dentro de la red, entonces va a pagar él la cuenta y va a meter todo por reembolso. Solamente es por reembolso cuando supera su deducible. Creo que eso ya se los había también comentado ayer. Si su deducible es de 6,000 pesos, su cuenta debe de ser superior a estos 6,000 para que puedan reembolsarse. Se tiene que pedir una factura de lo que se paga a nombre del asegurado titular. La mayoría de las veces solamente me parece que AXA es la que se tiene que pedir factura a nombre de AXA, pero esos ya son casos aislados y esos ya se los estaría poniendo después. Algunos doctores no se encuentran en la red con la aseguradora del paciente, sin embargo, se debe ajustar a la cantidad que le pague la aseguradora. Esto se llama que el doctor se ajuste al tabulador, es decir, que esté de acuerdo con lo que le pague la aseguradora. Ninguna aseguradora cubre medicamentos de salida. Al dar de alta al paciente, él debe de surtir su receta. Sí, en los que le dan en el hospital,
pero sí puede el paciente comprar a lo mejor su medicamento en Farmacia San Pablo, Farmacia del Ahorro, etcétera, y pedir factura. Ir juntando todas las facturas de los medicamentos que tengan que ver, obviamente, con el padecimiento por el que estuvo internado. Y si rebasa su deducible, entonces ya puede meter todo eso a reembolso. Lo que son consultas postoperatorias, también como ya el médico ya las va a cobrar, obviamente a un precio preferencial, pero ya las va a cobrar, se pueden ir juntando las facturas de las consultas postoperatorias, de los medicamentos que tengan que ver con el padecimiento y si les mandan estudios también posoperatorios. Eso se pueden juntar las facturas y meter a reembolso. ¿Sale? Nuestra empresa no brinda asesoría de dental. Ay, aquí está. No brinda asesoría o servicios sobre las especialidades de dental, alergología, dermatología, temas psicológicos o psiquiátricos. ¿Ok? Muchas pólizas, sobre todo MedLife, tiene la extensión para el servicio dental o de visión. Y entonces no va a faltar el paciente que hable con nosotros. Oye, tú me puedes ayudar, es que fíjate que quiero ir al dentista porque nosotros nos dijeron que nuestra póliza tiene servicio dental. No, o sea, ahí nosotros no podemos apoyarlos porque es una extensión que solamente la empresa, a ver, permítanme tantito, déjenme cerrar acá. Ya, perdón. Es un servicio adicional que les da la aseguradora, pero pues nosotros no tenemos ni siquiera los médicos y además pues no van a entrar, ¿no? Son padecimientos que como vimos no entran dentro de de lo que nosotros podemos atender. Ninguna póliza cubre tratamientos estéticos, como bien preguntaba Mari, incluso en el caso de las pacientes con cáncer, son muy pocas las pólizas que sí cubren lo que son los implantes mamarios, no todas, de hecho la mayoría no los cubre porque son considerados estéticos. Ninguna póliza cubre las consultas, nosotros es un plus que les damos la primer consulta de valoración sin costo con el especialista. Esto es algo que también debemos nosotros de mencionar mucho, porque no los mandamos con algún médico X, sino los mandamos con médicos especialistas que sus consultas pues van arriba de los 1,000, 1,500 pesos, ¿no? Y la primer consulta pues es sin costo. Para que se considere un gasto médico mayor, los gastos deben superar el monto del deducible contratado. Es lo que les comentaba acerca de los gastos que pueden tener postoperatorio y que se pueden meter después a reembolso, pero sí supera su deducible. Ok. Lo de programaciones los vamos a ver, pero vamos a ver cómo se hace la programación por cada aseguradora, ¿vale? Pero ese es otro tema. Ahora, ¿dónde vamos nosotros de dónde vamos a sacar pacientes? Porque, oye, pues es que yo no conozco a nadie, ¿no? Van a tener muchos que digan, no, es que yo no conozco a nadie, ¿de dónde voy a sacar pacientes? Yo ayer les comentaba que a mí lo que me ha funcionado es que empecé con mi círculo cálido, con mis amigos, con mi familia y preguntar, o sea, de verdad que preguntar no empobrece. Oye, ¿y a ti en tu empresa te dan seguro de gastos médicos mayores? Y siempre se va a encontrar uno que diga, sí, ok, entonces podemos empezar desde ahí a conseguir los pacientes, desde nuestro círculo cálido, y estos van a llevarnos a otros pacientes. ¿Por qué? Porque
siempre un buen servicio nos va a hacer que nos recomienden, que recomienden nuestro trabajo y entonces se va haciendo mucho más grande esa red. ¿Podemos hacer acercamientos de empresas? Sí. ¿Cómo sería esto? Un acercamiento a empresa sería si ustedes conocen o tienen algún conocido que los pueda llevar al área de recursos humanos, ellos son los encargados de tener a su cargo lo que son las pólizas. Hay empresas que cuentan con el servicio médico y ellos también nos podrían referir a los pacientes. A mí me ha funcionado más la cuestión personal. Me ha funcionado más esta cuestión personal porque cuando lo he hecho de empresa, sí hice alguna vez, fui a las empresas y fui a dejar mis tarjetas y he ido con recursos humanos, pero a mí me ha funcionado más esta parte de manera personal porque el acompañamiento ha sido muchísimo, el servicio ha sido mejor y ellos confían. Lo que requieren es confiar en nuestro trabajo para que puedan seguir recomendando. Y el de recursos humanos, pues nos ve como unos prestadores de servicio, pero hay quienes nos van a decir, bueno, ¿y yo qué voy a ganar si yo te mando a los pacientes, ¿no? O incluso también los médicos, los de servicio médico, muchos también te preguntan, bueno, y si yo te mando a los pacientes, ¿yo qué voy a ganar? Entonces, eso yo creo que no es la finalidad de que nosotros estemos como que repartiendo lo que vamos a trabajar, ¿no? Porque al final, los que van a hacer la chamba de la programación, los que van a hacer la chamba de la cita, los que van a hacer la chamba de recordarle al paciente que tiene cita el otro día, pues son ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, se pueden hacer o coordinar a través de nosotros, podemos coordinar lo que son ferias de la salud, es decir, que podemos llevarle a los pacientes, esto ya lo hemos hecho, podemos llevarle a las empresas a algún médico especialista para que los revise y ya con eso podemos sacar pacientes para nosotros. Ejemplo, en Becton Dickinson, por ejemplo, llevamos a un gastroenterólogo con un ultrasonido portátil y él, hicimos un filtro, porque obviamente no íbamos a meter a toda la empresa que les hicieran ultrasonido, sino hicimos un filtro de, has tenido reflujo, has tenido dolor estomacal, sabes si tienes algún problema, gástrico, etcétera, etcétera. Entonces hicimos un filtro y a esos que ya iban filtrados, los mandamos al servicio de gastro, les hizo un ultrasonido y salieron, bueno, 20,000 cirugías de ahí, porque muchas veces los pacientes o los trabajadores no se atienden porque creen que al utilizar su póliza de gastos médicos mayores van a pagar mucho o lo ven como algo imposible o simplemente no quieren ir a la consulta o no quieren atenderse. Entonces, nosotros, esa es parte de nuestra chamba, que nosotros vamos a estarlos jalando para que usen adecuadamente su póliza. Y obviamente ahí nosotros pues vamos a tener también las ganancias, ¿no? Es un ganar-ganar porque ellos van a recuperar la salud y nosotros vamos a ocupar también o vamos a tener ganancias de ellos. ¿Sale? Aquí dice pues que no se cuenta con una cartera de empresas, por lo cual se deberá de buscar al azar en internet. A mí no me gusta esto del azar, es mejor con conocidos que nos puedan referir. Oye, yo sé que tú trabajas en tal empresa, ¿quién es quién trabaja en recursos humanos? ¿Quién está encargado en recursos humanos? Y poder generar citas para
darle los beneficios de todo lo que le podemos dar a los trabajadores, ¿no? Arely, Dime. y es muy importante que a la hora que tengan el contacto de recursos humanos y saquen su cita, sean muy breves para dar sus beneficios, para que les puedan dar rápido su cita. Eso es importante. ¿Está bien? Sí. Permítanme, un minutito, es que tengo que ingresar un paciente de urgencia. No, primero. Pero, sí. Voy. Mm, mm. Ok. Sí, bien como decía Mari, para hacer citas, hay que tener ciertos datos. Nos van a pedir muchas veces en recursos humanos que les mandemos nuestra información por vía correo, entonces debemos ya también tener nosotros como un machote para poder enviar. Con pacientes, Mari, que tiene ya también experiencia en esto, ¿cómo has generado pacientes, Mari? Platícales. Bueno, mira, yo tuve la fortuna de entrar a una empresa muy grande. Y entonces, por recomendaciones bueno, ahí se hicieron campañas de salud, porque el de recursos humanos, pues me apoyó mucho. Y son todos los que hacen las tiendas, por ejemplo, de Toreo, Plaza Lindavista, todos esos son empleados de Danos. Y he tenido pacientes por recomendación, nada más. Y la otra es que pues yo muy aventada con mis tarjetas, me trepaba a los camiones de Corona, de Coca-Cola, de HL, yo los abordo donde puedo. Así vuelvo a repetir mis tarjetas, es lo que hago. Porque para entrar a empresas ciertamente no es tan fácil. Sí me han recomendado, pero los de recursos humanos, algunos son muy especiales, si no vas recomendada. Entonces, pues yo no salgo a cambasear prácticamente, pero sí, a todos los que puedo aprovechar, siempre debes de traer tus tarjetas a la mano para que tú les digas, mira, se te ofrece esto y rápido, decirles, mira, mi consultoría es así, es gratuita, si tienes tú, porque sabemos todos los que tienen gastos médicos, aprovéchalos, mira, yo lo que te ofrezco es que no vas a pagar consultas, no vas a pagar deducible, yo te lo voy a apoyar, y no vas a pagar depósito hospitalario, cuando se te ofrezca, aquí está mi tarjeta. Y así es como he trabajado rápidamente en la calle. Pues es mi experiencia. Sí, Y claro, es lo que... algo bien importante que dice Mari es siempre estar preparados para captar pacientes, porque la verdad pacientes existen en todos lados. Yo ayer les comentaba que a donde quiera que voy, llevo mis tarjetas y si entro a ver unos tenis a la Nike, también los que están ahí tienen póliza de gastos médicos mayores. Les dejo mi información, mi tarjeta. Mira, mi nombre es Arely, soy asesora de gastos médicos mayores. El día que requieras utilizar tu póliza, llámame, yo te voy a asesorar. Y si entras a través mío, no vas a pagar ni deducible, ni coaseguro, ni vas a tener que dejar depósito. Trabajo en diferentes hospitales y con diferentes especialistas. En realidad no es tan grande el speech. Hay que hacer cada quien su speech que sea sustancioso, lo que le queremos dejar al paciente y dejar nuestra tarjeta. Entonces, de verdad, en todos lados existe la posibilidad de paciente, en todos lados, porque no sabemos si a lo mejor el vecino trabaja para IBM, no sabemos si nuestra amiga trabaja para Televisa, o sea, de verdad,
En todos lados hay esa posibilidad de tener pacientes, nada más hay que estar siempre abiertos para poder dejar la información y siempre traer tarjetas a la mano para para que ellos puedan tener nuestro contacto en dado caso. Ahora, algo que también a mí me ha funcionado es que yo anoto. A quien le dejo mi tarjeta, anoto su nombre, anoto su teléfono. ¿Por qué? Porque a lo mejor la tarjeta, en dado caso, en su monedero, en su bolsa se le quedó y ya no tiene entonces mi contacto. ¿Qué hago? Que al tener yo su teléfono, le mando ya después mi tarjeta virtual en el WhatsApp y le mando el speech que ayer les mandé. Eh, es una información muy rápida, muy precisa, para que ella ya lo tenga ahí guardado en su teléfono. Entonces, eso también es algo que a mí me ha funcionado. Prospectar en donde sea, de verdad, en donde sea, y siempre salen pacientes. A ver, aquí en el chat. Ok. Ya tienen el seguro de gastos médicos mayores después de la valoración adecuada por el médico. Por lo regular les piden una cantidad fuerte de depósito en el hospital. Ok. Nosotros como empresa tenemos convenios con los hospitales, no con las aseguradoras. Esto es algo que debemos de tener muy claro. Nosotros no tenemos el convenio con las aseguradoras, sino con los hospitales. De hecho, los hospitales son los que nos pagan a nosotros. Entonces, como ya se tiene el convenio, ellos ya saben que van de parte de nosotros. Nosotros quedamos como, ¿cómo se puede decir? Nosotros quedamos en el nombre del paciente. Por eso, cuando van a través de nosotros, no les piden depósito, no les van a pedir depósito, ni les van a pedir tampoco una tarjeta abierta para atenderlos. Esto es una de las grandes ventajas de que se atiendan a través de nosotros, sin depósito, sin dejar nada en garantía y sin pagar el deducible hasta 10,000 pesos y el coaseguro. Algo que antes se manejaba dentro de la empresa, y Mari no me va a dejar mentir, es que se les decía a los pacientes, no vas a pagar nada. Y esto es una mentira que nos puede costar incluso la credibilidad con el paciente, porque sí se paga, sí se paga. A lo mejor pagarán 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 en sus desvíos hospitalarios, en X cosa, pero ya no se vale decir, no van a pagar nada. Es muy importante el lenguaje que nosotros utilizamos con los pacientes, porque eso va a crear la confianza o la credibilidad con ellos, porque no les vamos a decir este tipo de cosas, ¿no? No vas a pagar nada. No, te voy a apoyar, o sea, te voy a ayudar. Nosotros debemos de utilizar un lenguaje siempre como si nosotros estuviéramos haciéndole el favor, y en realidad así es. Nosotros le estamos ayudando al paciente, porque hay pacientes que no sé si se han atendido con otros brokers, yo no sé cómo ha sido la mecánica, pero como que te exigen. No, pero pues es que yo así no puedo y yo no puedo ir a tal hora y yo, tal cosa, y se ponen exigentes, ¿no? En realidad nosotros somos los que les estamos ayudando, les estamos apoyando. Entonces, sí hacerles ver esa parte a los pacientes que nosotros los estamos apoyando sin estar obteniendo nada de ellos, porque ellos no nos están pagando. Ellos no nos pagan por hacer la programación, no nos pagan por canalizarlo con un buen médico.
no nos pagan. Cierto. Entonces, también depende desde dónde nos paremos. A ver, paciente, o sea, te estoy ayudando con todo el amor del mundo y con todo el profesionalismo, pero o sea, también no me puedes exigir porque yo estoy apoyándote, ¿ok? Entonces muchos pacientes dicen, no, pues es que yo no voy a pagar nada porque con el otro fulano, yo no pagaba nada. Bueno, aquí mejor no se los manejamos así, de no vas a pagar nada. Incluso yo a muchos de los pacientes les digo, llévate 2,000, 3,000 pesos por si las dudas, ¿no? Si los ocupas, pues ya ni modo. Si no los ocupas, pues qué bien. Pero siempre hay que manejarlos desde que ellos también van a tener algún gasto. Mínimo, pero sí van a tener gasto. ¿Sale? Oye, Arely, y hacerles el énfasis de que mi servicio es gratuito. Yo, lo que Sí, sí, resulte de más, eso es aparte, ¿no? sí, Porque claro. De hecho, en el speech que les mandé ayer, que es el que yo mando por WhatsApp, le pongo, mis asesorías son sin costo. O sea, eso es algo que hay que destacar. O sea, nosotros les vamos a destacar varias cosas a los pacientes, que se van a atender en buenos hospitales, que no van a pagar el deducible ni el coaseguro hasta 10,000 pesos y el 10% del coaseguro, que van a tener consultas con especialistas, la primer consulta de valoración sin costo y las subsecuentes con costos preferenciales, que van a tener una asesoría personalizada por nuestra parte y un acompañamiento. Y es que esa es la realidad. Nosotros debemos de tomar a nuestros pacientes como un acompañamiento integral, o sea, desde que empieza su padecimiento hasta que sale del hospital, incluso hasta después de que sale del hospital, y si llegan a hablarte y te dicen, oye, Mari, necesito que me apoyes, ¿cómo se hace el reembolso? Digo, no les va a costar nada decir, entra a la página, ahí sube tus facturas, te mando a la mejor el formato de reembolso y lo llenas. O sea, eso es parte del servicio y eso es parte por lo que el paciente regresa contigo y te va a referir otros pacientes. ¿Vale? Entonces, ¿ya quedó tu duda, Francisco? Efectivamente, si se atiende con nosotros no van a requerir dejar ni depósito ni nada. Sí, gracias. Ok, seguimos. oye, Arely, y Dime. también el nosotros, porque bueno, cuando empezamos nos queda la duda. La recomendación es la empresa a la que tú trabajas. Es a lo que se refiere nosotros. Vas y siempre di cuando entres que vas por parte de consultoría médica. Arely es la cabeza porque es la que conoce a todos. ¿Estoy bien o no? A Arely. ver, pero es que no entiendo la... Cuando entras, te llevas a tu paciente o va tu paciente, tú dices nosotros. El nosotros, ellos dicen, bueno, pues puedo ir por parte de Maricela Aldana. Ok, Nosotros es consultoría médica, sí, sí, es la sí, sí, representante. Es porque luego hay ahí una duda de que dices, ay, ¿qué nombre digo, no? Cuando estás nuevo. Entonces siempre nosotros. sí, sí, se refiere a consultoría. Consultoría es la empresa que está respaldando a todos los asesores, pero el asesor es el que le va a dar el acompañamiento personalizado a cada paciente. Y al asesor es al que le van a llegar los pacientes referidos de otros pacientes que atendieron, ¿no? Aquí en esta diapositiva, por ejemplo, es algo importante que nosotros les demos la confianza al paciente que nos puede hablar a cualquier hora del día, porque nosotros vamos a estar 24/7 para ellos, porque no sabemos el día que puedan necesitar de nuestro acompañamiento,
si tienen un accidente en la madrugada, por ejemplo, o si le dio un dolor de vesícula en la noche. Entonces nosotros debemos darles esa confianza que vamos a estar 24 horas para ellos y sí es importante que tengamos siempre abierto nuestro teléfono, nuestro chat, porque estamos al servicio de los pacientes, ¿no? Cuando ya tengamos un paciente, siempre vamos a requerir datos, datos. Si es un referido, por ejemplo, tu nombre, quién eres y quién te pasó mi contacto, porque ahorita les voy a platicar que hay quienes también nos ponen buscapiés, ¿no? Hay aseguradoras, como las aseguradoras no les conviene que nosotros existamos porque les estamos generando cada vez más siniestros y ellos tienen que estar pague y pague, quieren que nosotros desaparezcamos, ¿no? Porque les estamos haciendo que cada vez más se atiendan los pacientes. Lo que antes podías tener tu póliza de gastos médicos mayores y nunca lo usabas. Pasaban años y años y nunca lo usabas. Entonces, ahora se está incrementando muchísimo lo que es la atención de los pacientes con seguro de gastos médicos mayores. Y entonces, ¿qué hacen las aseguradoras? Nos echan el ojo a ver, estos están haciendo o están creando siniestros y entonces nos mandan pacientes ficticios. Nos llegan a mandar pacientes ficticios. Ah, ¿y tú qué haces? ¿Y tú, en qué hospitales? Nos sacan información, nos quieren sacar información. Por eso, ese es algo que nosotros debemos de cuidar también a quienes vamos a atender. Por eso no nos podemos, anunciar en Facebook, no nos podemos anunciar, en Instagram, no podemos anunciarnos de manera tan abierta porque entonces nos pondríamos nosotros el pie solos porque las aseguradoras, al ver que vienen de parte de brokers como nosotros, entonces hacen todo para que el paciente pague lo más que se pueda o incluso rechazan las cuentas. Hace unas 2 semanas, ¿no, Mari? Que Sí. una de las pacientes de Ángeles, llegaron los de MedLife y le dijeron, ay, y tú vas a pagar tu deducible y tu coaseguro y va a hacer esto. Y ella, no, yo no voy a pagar eso porque yo tengo mi asesor y él me dijo que yo no voy a pagar esto ni esto. Y entonces los de MedLife le dijeron, ah, ok, a ver, llámale a tu asesor. Y entonces grabaron o escucharon que el asesor les volvió a decir lo mismo, no, ustedes no van a pagar deducible, ni van a pagar el coaseguro y no sé qué. Y entonces MedLife rechazó esa cuenta. Y como esa cuenta pues venía del broker, rechazaron a su vez 10 cuentas en un solo día de MedLife. ¿Y qué sucede? Que el paciente tiene que pagar entonces en ese momento todo el dinero, aunque después se lo reembolsen, que además no le reembolsan el 100%. Pero entonces ahí ya cómo vamos a quedar nosotros con el paciente, si lo que nosotros buscamos es que ellos paguen lo menos posible, entonces, en ese momento, el paciente pues tiene que pagar 100,000, 120,000 o lo que haya costado el procedimiento que le hayan hecho. Por eso es muy importante guardar la confidencialidad, pero sobre todo atender pacientes solo de confianza. Por eso se les pregunta, ¿quién te dio mis datos? Ah, fulanito de tal y todo. Entonces ya si ves que es de confianza, bueno, pues entonces ya le avientas todo el speech, ¿no? Le vas a preguntar en qué empresa trabaja, bueno, su nombre, en qué empresa, qué aseguradora tiene, porque en base a lo que nos diga, su respuesta va a ser también lo que nosotros, la información que le vamos a dar. Si de entrada me dice, es que soy GNP, le tengo que platicar que GNP es la única aseguradora que en este momento está cobrando, además de deducible, coaseguro,
el coaseguro de honorarios médicos y que eso lo tiene que pagar él. Entonces, eso es importante de principio, saber con qué aseguradora están, qué síntomas presenta, cuándo empezaron, para saber si es una enfermedad preexistente o si es reciente. Si se ha atendido con la aseguradora de ese mismo padecimiento. Y bueno, pues los datos generales, ¿no? Oye, y para Dime. esto, hay que trabajar muy bien al paciente y decirles, no menciones mi nombre, no menciones quién te apoya, tú di que entraste tú solo, que te ingresaste tú solo, porque es lo que sopean ahorita, de por quién vienes recomendado, quién te va a apoyar. No, yo vine solo porque me sentí mal. Es importante que no mencionen nuestros, por quién van recomendados, ¿no? Y eso ahí lo tienes que trabajar bien a tu paciente. No Sí, menciones que vas por mi parte o de tal empresa. Di que tú vas por tu parte, que te sentiste mal y que tú te estás ingresando solo. la única vez donde nos van a mencionar es en el ingreso. Cuando llega el paciente a registrarse al hospital o a los que estén en el ingreso, en el registro, les van a decir, vengo de parte de consultoría médica. Es en el único momento que nos van a mencionar, porque ellos ya saben que si vienen de consultoría, son los pacientes que no van a pagar lo del deducible y el coaseguro. ¿Ok? Solamente en ese momento es el único momento donde nos van a mencionar. A partir de ahí, todos los que vayan, oye, a ti te ayudaron, tú no vas a pagar. No, sí, sí, yo vine porque me sentí mal, como bien dice Mari, yo conozco al doctor de mucho tiempo y por eso él me dio mi orden de ingreso y por eso estoy aquí. Pero tú vas a pagar esto y esto y esto. Sí, está bien. Ellos nos van a negar siempre, siempre ante cualquier persona de las aseguradoras. ¿Vale? Bien. Ya no quiere seguir, ya se cansó esta cosa. Ok, ya que tenemos a un paciente, ¿qué horas son? Ok, ya que nos contactó un paciente. Ah, fíjate que soy fulanito, me dio tu contacto menganito, y te quiero preguntar porque me quiero atender de tal cosa. Ok, lo primero que le vamos a pedir, INE y póliza. Mándame tu INE y tu póliza para sacarte cita. Pero antes de sacarle cita o después de que ya checamos la póliza, ya lo vamos a canalizar. ¿Cómo se checa la póliza? Vamos a hablar, les voy a mandar también un directorio de todas las aseguradoras. Vamos a hablar a la aseguradora como si nosotros fuéramos el paciente o la esposa del paciente o el familiar del paciente. Vamos a hablar a la aseguradora y vamos a pedir datos muy importantes que nos van a servir. Ahí es donde vamos a checar nosotros si es una póliza vigente, si está pagada, si entra el hospital, si cubre la enfermedad por la que voy a entrar, etcétera, etcétera. Aquí está. Debes recabar lo siguiente. Bueno, debes de tener nombre y fecha de nacimiento del paciente para poder hacer la llamada, porque no la van a preguntar. Nombre y fecha de nacimiento del titular, en el caso de que él no sea el paciente. El nombre de la empresa, vamos a tener a la mano el número de póliza, el número de certificado. Vamos a poder preguntar ahí cuánto es el deducible, aunque lo tengamos en la póliza escrito, podemos ahí corroborar cuánto es el deducible que tiene esa póliza, cuánto es el coaseguro que tiene esa póliza, cuánto es la suma asegurada, qué antigüedad tiene esa póliza. Todo eso lo vamos a poder preguntar
en las diferentes aseguradoras. Les digo que yo les voy a dar los números para que esté bien verificada la póliza. En el caso, por ejemplo, de cirugías de ojos, si el paciente dice, oye, es que yo me quiero operar los ojos, ok, me das tu póliza, me das tu INE y hablo a la aseguradora y le pregunto, fíjate que me quiero operar de los ojos, ¿qué es lo que necesito? Ahí ellos nos van a decir, tu póliza cubre, por ejemplo, miopía y astigmatismo, pero debe de rebasar las 5 dioptrías. O sea, en algunos casos. Otros te van a decir, no, tu póliza no cubre la cirugía de ojos correctiva. Algunos te van a decir, solamente tiene un monto topado para cirugía de ojos. Ejemplo, 15,000 pesos o 20,000 pesos o 60,000 pesos. O sea, es súper importante las llamadas para las aseguradoras porque ahí vamos a sacar todos los datos que requerimos para seguir el proceso. Ejemplo, una paciente me dice, oye, yo me quiero operar los ojos. Sí, llego a las 5 dioptrías y sin bronca y todo. Ok, entonces me da su póliza, hablo a la aseguradora y me dicen, está topada la cantidad para cirugía de ojos, solamente tienes 15,000 pesos. Y donde ellos se operan, o donde en la clínica donde nosotros tenemos convenio, la cirugía sale al menos en 60,000 pesos, 70,000 pesos. Obviamente, pues no le va a alcanzar, pero para nada. Entonces, en ese caso, como están topadas las pólizas, es una de dos, o el paciente se opera en otro lado donde le alcance, y bueno, ya no sería paciente de nosotros, o puede pagar lo que le falte. O sea, no sé, si le dan 30,000 y la cirugía sale en 60,000, pues ella puede poner de su bolsa lo que resta. Entonces ya es cuestión del paciente, pero lo que quiero destacar es que tenemos que revisar toda la póliza y pedir los más datos posibles en esas llamadas. ¿Sale? ¿Alguna duda de las llamadas a las aseguradoras? Lalo, Francisco. No, Por el todo bien. momento todo, no, todo entendible. Realmente las dudas van a salir cuando realmente estamos ya con un paciente. Sí, claro, ¿no? Y además, las primeras llamadas, o sea, a mí hasta me temblaba la voz, me ponía súper nerviosa, ya no sabía si brincar de la A a la Z o no sabía ni qué decirle, pero eso es normal y poco a poco vamos a ir agarrando confianza. De hecho, a mí me encantaría que cada uno de ustedes empezara a hacer un tipo speech de cómo abordaría a un paciente para que lo hagamos entre nosotros, lo escuchemos y podamos así como que generar un speech generalizado para que nos pueda servir de apoyo en dado caso, ¿no? Cállate. Bueno, con esta vamos a terminar ya por hoy. Nuestro servicio se compone de 3 pasos. Es decir, si yo como paciente lo que tengo que hacer como paso número 1 es contactar al asesor. Lo contactamos, como les decía, por teléfono, por correo. Por eso les pedía el correo electrónico en sus tarjetas, si así lo quiere el paciente. Contactar, ese es el primer paso. Los contacto. Después tengo que yo como paciente proporcionar a los asesores mi nombre, mis apellidos, mi edad, mi número de póliza. Yo de preferencia les pido que me manden la póliza y su INE
para tener los datos exactos. Y bueno, la consulta o cirugía, el asesor es el que me la va a generar, tanto la consulta con el especialista como todo lo que es una programación de cirugía. Ajá. Y bueno, a partir de ese momento, desde el momento de la llamada, del primer contacto, nosotros nos vamos a hacer cargo del caso del paciente y le vamos a dar un seguimiento muy puntual para que ellos se sientan realmente acompañados y que nuestro servicio se queden ellos realmente agradecidos, porque me ha tocado que hay pacientes que se sienten tan agradecidos que hasta te dicen, oye, ¿cuánto te debo? No, no, o sea, mis servicios no tienen costo, es parte de mi trabajo, ¿no? No, mira, te voy a dar un regalo y me han dado cosas, me han dado depósitos, me han dado, pero dices, padre, ¿no? Porque entonces eso quiere decir que estoy haciendo bien mi chamba, que les estoy haciendo sentir realmente acompañados. A ver, otra pregunta del chat. ¿Están pendientes los hospitales? Ok. Tenemos convenio con varios hospitales. Ahorita estamos cerrando los de Pachuca, pero donde tenemos convenio es les voy a mandar la lista, pero ya podemos empezar a mandar pacientes para sanatorio. No, no, es Hospital Polanco, que este Hospital Polanco tiene tres hospitales, tres, ¿cómo le pueden llamar? ¿Cadena? O no sé. Sí, Está cadena. uno en Coacalco, está el de Texcoco y está el de Ixtapaluca. Esto para el Estado de México. ¿Podemos empezar a meter pacientes también a Grupo Ángeles? Sí, pero ahorita de verdad Grupo Ángeles está súper difícil porque están ahí como aves de rapiña los de las aseguradoras. Mari, no me dejará mentir que Ay, incluso los están acompañando a los pacientes hasta la caja para ajá. que ellos paguen de su tarjeta, de una tarjeta que esté a su nombre o de algún familiar, que paguen su deducible y su coaseguro. Entonces, en estos ahorita, por el momento, estamos muy atados de manos para poder atender a los pacientes y darles el beneficio del deducible y del coaseguro. Por ejemplo, en este hospital Polanco de Coacalco e Iztapaluca, son hospitales que están muy bien equipados, tienen tomografías, tienen placas, tienen especialistas, gastroenterólogos, ortopedistas, ginecólogos, pediatras, o sea, tienen muchos especialistas y ahí no está tan quemado con las aseguradoras y no hay ningún problema. Están pasando todas las cuentas sin ningún problema. Y de GNP, y de Atlas, y de MedLife, y de AXA, y todas están pasando sin ningún problema. Cosa que ahorita en Ángeles sí nos están fiscalizando muy, muy duro y hasta hemos quedado mal con los pacientes porque nosotros les decimos, oye, te voy a apoyar con esto del deducible y del coaseguro y resulta que el de MedLife o el de GNP está ahí hasta que ellos paguen y entonces, ¿dónde quedó lo que yo le dije, no? Entonces estamos cayendo hasta en que ya no crean en nosotros de lo que les decimos porque las aseguradoras están haciendo que paguen. Sin embargo, en estos hospitales no están tan en el ojo del huracán, son muy buenos hospitales, tienen muy buenos especialistas y y no y les podemos cumplir al paciente lo que les estamos prometiendo. ¿Sale? Pero de todos modos les voy a mandar el listado de los hospitales
en los que podemos ingresar a nuestros pacientes y qué es con lo que les podemos apoyar. Porque, por ejemplo, GNP, como les decía, ya con ellos no podemos ayudarlos en varios hospitales. O sea, hospitales como Ángeles Acoxpa, por ejemplo, dicen, no, aquí ya no puedo respetar el convenio de 10,000 y del 10 porque aquí tengo a la gente de GNP, entonces el paciente tiene que pagar al 100% y ya no te lo puedo reembolsar. Entonces ahorita sí está muy difícil en Ángeles, pero tenemos convenio con otros hospitales para estas cuestiones, ¿no? Y cuando, perdón, nos mandes, por ejemplo, Polanco, Coacalco, Iztapaluca, ahí nos puedes mandar la dirección, teléfono. Claro, claro, claro. Si Sí, vamos a presente. ingresar a alguno de los pacientes, tiene que ser a través mío, me van a mandar un formato que es una ficha de ingreso donde viene los datos del paciente, nombre, viene su nombre, viene su número de póliza, su número de certificado, viene ahí la suma asegurada, viene deducible, coaseguro, cuánto es en su póliza, cuánto está de deducible, cuánto está de coaseguro, um, viene la vigencia en esa ficha, cuál es su vigencia de su póliza y cuál es su antigüedad. Datos como su teléfono, en realidad, eso si quieren lo pueden omitir porque al final son sus pacientes. Pero O sea, estamos ustedes trabajando son los con, que les van a dar el seguimiento, no yo. ¿Mandé? pero estamos trabajando con confianza, ¿te lo podemos poner o no? Sí, claro, o sea, si ustedes así lo eligen, sí. Eh, digo, Sí. viene esto Diles al por qué. caso porque a donde estábamos trabajando Mar y yo, poníamos al principio los teléfonos de los pacientes y ya después la empresa les hablaba. Ay, es que estamos dando seguimiento y no sé qué. Y entonces le dejo mi número para que si requiere otra cosa. Y entonces ahí nos volaban a los pacientes, ¿verdad, Mari? Así es. Y entonces por eso Así. digo, si lo eligen, ponen el teléfono, que al final cualquier cosa que haya con el paciente, los primeros en saberlo van a ser ustedes, ¿no? Y los que van a llevar al paciente en todo momento son ustedes. Seguimiento. Sí, sí, para todo. Como les decía, el acompañamiento va a ser completo. Y bueno, no sé si hay alguna duda hasta aquí, algo que comentar, algún aporte. No se queden callados, muchachos. No se espanten. No se espanten. Es un trabajo muy bonito, muy padre. Pero sí hay que echarle ganitas y salir a buscar. Aunque después ya con tu cartera bien hecha puedas trabajar desde tu casa. Pero primero sí tenemos que salir a trabajar. Pero no se espanten, es un trabajo muy padre. Entonces, requiero mandarle los hospitales, convenio. ¿Y qué otra cosa tenemos pendiente? Los formatos para la programación. Los formatos. Ok. ¿Y qué otra cosa? ¿Ya? Chicos, ¿algo más? Chicos y chicas, No, todo bien. ¿sí? ¿Alguna duda, algo que quisieras de lo que habláramos aquí? ¿Algún tema en específico? Pues yo creo que Lalo. sería como importante de
poder hacer una dinámica como de roleplay, que son las que ya conocen cómo es, para que nos demos una idea de cómo es que ya se llega con el hospital y todo eso, para no estar así como viendo si está bien o no está bien, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer este simulacro de speech o roleplay, lo vamos a hacer tanto con las llamadas a aseguradora como la llamada a cliente o a paciente. Y y pues cómo se les plantea al paciente de que debe llegar al hospital, qué es lo que debe de decir, qué es lo que no debe de decir, etcétera, ¿no? Exactamente. Ok. Francisco, No, ya se todo fue. bien. Ya, ¿Ya no, se- no, no, no. Todo bien. Ya, aclaraste mis dudas. Ok. ¿Algo que te gustaría saber o que te gustaría que abordáramos? No, nada más lo que te escribí fue mi duda para saber cómo empezar a hacer el speech con la gente, qué es lo que le ofrecemos, ¿no? Y también dónde los vamos a canalizar. Y hasta ahorita pues era incierto en qué hospitales ya podría ser, ¿no? Ujú. Sí, todo bien. Ok, muy bien. Bueno, pues ahora va a quedar pendiente entonces tanto la programación, cómo se programa las cirugías en cada aseguradora y vamos hasta que lleguemos a lo que es los roleplay, ¿sale? Y ya.